Gracias, Carlos. Listo. Bueno, entonces ahora sí puse a grabar, listo, entonces siempre mi vieja pequeño estación. Bueno, llegamos, entonces les decía, ya que llegó Laura. Entonces, en el primer caso teníamos los datos librecitos, no estaban organizados o metidos en la tablita de frecuencia. El segundo caso es cuando los tengo metidos en la tabla de frecuencias. Entonces, para calcular la varianza, si estoy trabajando con toda la población, simplemente cojo el X1, que si es un dato discreto, pues es el valor. Si es un intervalo, entonces es el valor medio del intervalo y le restamos el promedio o la media, pues la media aritmética o promedio, y lo elevamos al cuadrado. Y una vez tenemos ese dato, lo multiplicamos por la frecuencia absoluta de ese valor discreto o de ese intervalo. Recuerden que el f sub a es la frecuencia absoluta. Luego cojo el segundo intervalo o el segundo dato discreto y le hago lo mismo. Cojo el valor que corresponde o que representa o el valor medio del intervalo, si es con un intervalo, le restamos el promedio, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta de ese intervalo o de ese valor discreto. Y así con cada uno de los datos. Cuando tenga ese proceso hecho, hago la sumatoria, sumo todos los valores y el resultado lo divido entre el total de la población. Esto, como les mostraba ahorita, pues en la fórmula se ve un poco complejo, pero en la práctica es bastante sencillo. Si es una muestra, pues pasa lo mismo. Aquí otra vez volvió y quedó malo la guía, no es ρ, sino S. El símbolo que uso en la muestra es S, no es ρ. Entonces acá es S. Y hago lo mismo, solo que esta vez, pues, en vez de, bueno, el símbolo no es mu, sino X barra, porque estoy trabajando con una muestra. Y en lo único que cambia es que voy a dividir entre el total de la muestra menos 1, n menos 1. Acá es el total de la población, n, y ahí no le tengo que restar nada. En el caso de la muestra, cojo el total de la muestra y le resto 1, y listo. Entonces, miremoslo en la práctica, ya con los números, porque así con la fórmula probablemente dirán, eso está muy horrible. Vengamos acá, entonces el mismo ejemplo, el del operario, ya se organizó los datos en una tabla. Entonces, 20 unidades, hay una sola hora en la que fabricó 20. 30 unidades, hay una sola hora en la que fabricó 30 unidades. 40 unidades, hay 2 horas, ya no sé cuáles son, pero son 2 en las que fabricó 40 unidades. 60 unidades, hay 2 horas en las que fabricó 60 unidades. 80 unidades, hay una hora en la que fabricó 80 unidades, y 100 unidades, hay una hora en las que fabricó esas 100 unidades. Si sumo toda la columna de frecuencia absoluta, pues me da 8, que son las 8 horas, y simplemente procedemos a aplicar la fórmula o a hacer el cálculo. Entonces, cojo el valor del intervalo, en este caso no es intervalo, son datos discretos, 20, el valor de, en este caso, el dato que es 20, lo multiplico por la frecuencia absoluta, que es 1, entonces xi por f sub ai va a dar 20. Ah, mentiras, aquí para qué hicieron eso, eso no lo necesito hacer ahí. Ah, bueno, para poder sacar el promedio al final. Porque recuerden que el promedio, cuando tengo la tabla, es coger el x sub i, multiplicarlo por f sub a y sumarlo. Dígame. Qué pena, no sacó la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, simplemente vengo y miro en los datos que tengo allá sueltos, que tenía inicialmente, me voy a subir. Acá están los datos listos. Entonces, frecuencia absoluta, ¿cuántos tienen el 20? Uno solo. ¿Cuántos tienen el 40? El 30, por acá, 30. Uno solo. ¿Cuántos son 40? Son 2. Entonces, por eso salen 2 en 40. ¿Cuántos tienen 60? También son 2. Por eso dan la frecuencia absoluta, son 2. ¿Cuántos tienen 80? Uno solo. ¿Cuántos tienen 100? Uno solito. Ahora con el operario B vamos a ver. ¿Cuántos tienen 40? 1 y 2. Entonces en la tabla el primer valor va a ser 2 en la frecuencia absoluta. ¿Cuántos tienen 50? 1, 2, 3. Esa va a ser la frecuencia absoluta. ¿Cuántos tienen 60? 2. Esa va a ser la frecuencia absoluta. ¿Y cuántos tienen 80? Uno solito. Entonces ahora lo vemos con el otro operario. Entonces, eso a frecuencia absoluta sale, o eso de edad sale de organizar esto en una tabla de frecuencias. Entonces los valores para el operario A son 20, 30, 40, 60, 80 y 100. Y cuento cuántos hay de cada uno. Para el operario B van a ser
40, 50, 60 y 80. Y cuento cuántos hay de cada uno y los coloco así como está allá en la tabla. Entonces de ahí sale ese FA, ¿listo? Este F sub A que tenemos acá. Listo. Para sacar el promedio, recuerden que cuando tengo los datos organizados en una tabla, entonces tengo que multiplicar el XY por el FA, que es lo que están haciendo acá, y al final sumarlo y dividirlo entre el total de los datos. Ahora lo miramos, esto es para eso es esta columna. La columna para calcular la varianza, entonces, el dato real, el XY, 20, menos el promedio. Ya el promedio sabíamos cuánto es porque ya lo habíamos calculado allá ahorita, pero si no, aquí hago la sumatoria de eso que me dio 430, los F sub I por los F sub A, los sumo, sumo la multiplicación, me da 430, lo divido entre 8, miren, acá está la fórmula para el promedio en ese caso, y me da 53,75. Entonces, ese número lo necesito para poder hacer los cálculos de la varianza. Entonces, 20, que es el XY, menos la varianza, menos el promedio, perdón, 53,75, y ese resultado lo elevo al cuadrado. Y al resultado del cuadrado lo multiplico por la frecuencia absoluta, en este caso es 1. Entonces, la resta me da menos 37,25, acá está malo, lo elevo al cuadrado y el resultado lo multiplico por 1, eso da 1139,0625. Repito, para el segundo valor, el XY vale 30, le resto el promedio, esa resta da menos 23,25, no 75, lo elevo al cuadrado y el resultado lo multiplico por la frecuencia absoluta, que en este caso también es 1. Entonces da 564,0625. Para el tercer valor, 40, que es ahí el está valor. Malo, profe, ¿cierto? Ya miramos. Hay Sí, que ser también. 80. No, el tercer valor es 40, 80 está más abajo, ya lo miramos. Ah, pero pensé que era que ahí el resultado era lo que daba la... Ah, no, este 80 es para calcular el promedio. Este 80 es para calcular el promedio. Después tengo que sumar todos estos que me están dando aquí, sumarlos y el resultado dividirlo entre 8 para que me dé el promedio, que es este que tengo acá. Para eso es esta columna, para poder calcular el promedio. En esta estoy tomando es el XY, este de acá. ¿Listo? Entonces, en este caso es 40 menos el promedio que fue 53,75, eso da menos 13,25, no 75, menos 13,25, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia absoluta de este valor, que son 2, en este caso da 378,125. Para el siguiente, entonces, XY vale 60, le resto el promedio, me da 6,25, ese resultado lo elevo al cuadrado, y ese resultado al cuadrado lo multiplico por la frecuencia absoluta, que en este caso también es 2, y eso me da 78,125. Vamos para el siguiente valor, que es 80, el XY vale 80, le restamos el promedio, me da 26,25, lo elevamos al cuadrado, y el resultado del cuadrado lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, que es 1, me da 689,025. Y para el último, XY vale 100, le resto el promedio, 53,75 me da 46,25, lo elevo al cuadrado y el resultado de ese cuadrado lo multiplico por la frecuencia absoluta, que es 1, y me da 2139,0625. Cojo y sumo todos los valores que me dieron acá, todos estos resultados que me dieron acá, los sumo, y esa sumatoria me da 4.987,5. Entonces ya puedo venir a la fórmula, que cojo esa sumatoria, 4.987,5, y la divido entre el total de la población, que es esta n, que es la sumatoria de todas esas horas allá. Me da 8, y pues nuevamente me da el mismo resultado, 623,438. Eso no cambia con respecto a si lo tengo agrupado o no lo tengo agrupado, porque como son los mismos valores, tiene que dar el mismo resultado. Repito el mismo procedimiento para el segundo operario, para el operario B. Entonces, lo que les decía, la tabla de frecuencias, 40 está 2 veces, 50 unidades está 3 veces, 60 unidades está 2 veces y 80 unidades está una sola vez. Si sumo toda la frecuencia absoluta, me da el total de la población, que eran 8 horas. Para calcular el promedio, entonces cojo el XY y lo multiplico por el F sub A, 40 por 2, 50 por 3, 60 por 2 y 80 por 1. Lo sumo, me da 430, y el promedio es esta sumatoria dividido el total de la población, que es 8. Entonces, otra vez me da 53,75, lo que hemos hecho arriba.
No importa si los tengo agrupados o no agrupados, esos valores dan lo mismo. Vengo y calculo entonces el procedimiento, o hago el procedimiento para calcular la varianza. Cojo el valor XY, 40, y le resto el promedio. El resultado lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia absoluta. Acá hay un error. No es por 1, sino por 2. Aquí lo corrigieron. Aquí no es por 1, sino por 2. Aquí está malo. Aquí ya lo corrigieron. Entonces, la resta da menos 13,25 elevado al cuadrado. Ese resultado lo multiplico por 2 y me da este número que está acá. Para el segundo renglón, cojo el XY que vale 50, le resto 53,75, da menos 3,25, menos 7,25. No, menos 3,25. Lo elevo al cuadrado. El resultado lo multiplico. Acá también está malo por la frecuencia absoluta, que es 3, no es 1. Aquí también está malo. Aquí ya lo corrigieron y me da este resultado. Para el tercer nivel, entonces 60 menos el 53,75 me va a dar 6,25, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la frecuencia absoluta, que es 2, aquí sí está bien, y me da este número. Y el último, 80 menos 53,75, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia absoluta, que es 1. Cojo todos estos resultados, los sumo, la sumatoria me da 1187,5, y vengo a la fórmula y calculo la varianza. Entonces, la varianza en este caso es esa sumatoria dividido entre el total de la población, que es 8. Entonces, nuevamente me da el mismo valor que habíamos hecho ahora cuando teníamos los datos no agrupados, 148,438. Son los mismos números y explican o representan lo mismo. Bueno, segundo parámetro. Bueno, acá está el resumen de qué es lo que tengo que hacer para calcular la varianza. Está ahí en la guía, 4 pasitos. Entonces, primero calculo el promedio, luego calculo la desviación elevándola al cuadrado. Entonces, resto los valores y los elevo al cuadrado. Luego hago la sumatoria que corresponda. En el caso de que sean datos agrupados, entonces recuerden que tengo que multiplicar por la frecuencia absoluta el resultado de la desviación elevada al cuadrado. Luego hago la sumatoria de los resultados y finalmente dividimos entre n, si es toda la población, o entre n menos 1, si es la muestra. Y listo, con eso calculamos la varianza. Entonces, todo lo que vimos allá, ese es el resumen. Pasamos acá al segundo parámetro o al segundo criterio, se llama desviación estándar, o también se conoce como desviación típica. Y es muy fácil, es muy simple. Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para calcular la desviación estándar o desviación típica, pues simplemente tengo que calcular la varianza y sacarle la raíz cuadrada. Y se acabó el problema. Entonces, a lo que calculé arriba le saco la raíz cuadrada y ese resultado se llama desviación estándar o desviación típica. Nos dice aquí la guía, la varianza o esta expresa la dispersión de la distribución y se expresa en las mismas unidades de la medida de la variable. La desviación típica es la medida de la dispersión más utilizada en la estadística. Entonces, ojo con eso. Normalmente el dato más usado o más representativo en estadística es la desviación estándar. Y esta sí me dice qué tan lejos en las mismas unidades de la variable estoy de el promedio. ¿Qué tan lejos en las mismas unidades de la variable estoy del promedio? ¿Por qué? Porque es que resulta que la varianza está en unidades cuadradas, porque eso está elevado al cuadrado. Entonces, allá no tiene la relación directa con la variable. Cuando yo le saco la raíz cuadrada, ya me queda en las mismas unidades de la variable. Entonces, ahí sí ya puedo hacer el comparativo con respecto a las unidades de la variable. En el caso del ejemplo que estamos haciendo, son en número de unidades por hora. Entonces, en la variable, en la varianza, tengo número de unidades por hora elevado al cuadrado. Eso es lo que tengo allá. La interpretación no es tan simple, porque está en unidades al cuadrado. Cuando le saco la raíz cuadrada, entonces deja de llamarse varianza, se llama desviación estándar o desviación típica, y quedan las mismas unidades de la variable. O sea, cuántas unidades por hora estoy desfasado con respecto al promedio. Eso es lo que representa esto. La fórmula, pues si ustedes la ven, es una cosa igual a la de la hora, pero solamente que le saco la raíz cuadrada. Es eso. La desviación estándar o desviación típica, utilizo los mismos símbolos de ahora, solo que ya no están al cuadrado porque le saqué la raíz cuadrada. Entonces es ρ, si es toda la población, y es S, si es una muestra.
¿Y esto qué significa o cómo se reduce? Todo lo que vimos ahorita le saco la raíz cuadrada y ya, para que no me asusten. Entonces, el ejemplo, la desviación del operario A es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza del operario A fue 623,438. Ya vimos arriba cómo la sacamos. Entonces, para calcular la desviación estándar o típica, simplemente la hago la raíz cuadrada y listo. Me da 24,969. Aproximémoslo a 25, para no trabajar con decimales. 25 es la desviación estándar o típica del operario A. ¿Qué significa eso? Que por hora de trabajo o por hora de producción, el operario A tiene una desviación de 25 unidades con respecto al promedio. Ahora sí, ya puedo escribir una cosa como esas. Cada hora, el operario tiene una desviación de 25 unidades con respecto al promedio. En el operario B, le saco la raíz cuadrada a la desviación, a la varianza que me había dado, que era de 148,438, y me da 12,184. Aproximemos los números enteros, digamos que es 12. ¿Qué significa eso? Que el operario B tiene una desviación de unidades producidas por hora de 12 unidades con respecto al promedio. 12 unidades con respecto al promedio. O sea que este señor está más cerquita del promedio que este otro señor. La desviación por hora de este señor es de 25 unidades. La desviación por hora de este señor es de 12 unidades. Entonces es un poquito menos de la mitad. Entonces quiere decir que este señor es mucho más constante en su producción que este otro señor. Este señor tiene unos niveles de desviación muy altos. Este señor tiene unos niveles más pequeños. En otras palabras, lo que les decía ahora, pues la producción del operario B es más constante que la del operario A. Ya visto la realidad, tendríamos que entrar a analizar lo que les decía ahora. Es que este señor en una hora le mete toda la ficha, pone la máquina a todo taco y en la otra se va a charlar y pone la máquina ya a trabajar suavecita. Y se va a charlar o va para el baño a tomar café o no sé qué, o se pone a chatear. Bueno, ya tendríamos que entrar en la realidad a mirar qué es lo que pasa. Este señor, por el contrario, es más constante. Cada hora fabrica más o menos la misma cantidad de productos. Entonces, este señor es más constante. Entonces, en rendimiento, los dos me producen lo mismo, me generan el mismo promedio. Pero en ritmo de producción, este señor es más constante que este. Por lo tanto, pues yo voy a preferir al operario B que al operario A. Este señor tiene unos picos muy altos y muy bajos. Entonces, físicamente, como les decía ahora, pues eso puede implicar que haya unos periodos donde este no haga nada y otros donde se esfuerce al máximo, pero al final de la jornada de pronto este va a terminar más cansado que este otro. Entonces ese es el segundo parámetro que se llama desviación estándar o desviación típica. Simplemente le sacamos la raíz cuadrada a la varianza y listo. Como les digo, este valor es más utilizado en estadística. ¿Por qué? Porque si me entra a comparar en relación a las unidades de la variable, pues unidades producidas por hora, hablo en los mismos términos de las unidades de medida del promedio o de la variable. Entonces, el promedio de producción por hora era de 53,75 en ambos casos, pero la desviación del operario A es de 25 unidades por hora en producción y la desviación del operario B es de 12 unidades por hora con respecto al promedio. Entonces, aquí ya puedo hablar en las mismas unidades del promedio o de la variable. Entonces, por eso utilizo más eso. Por acá nos dicen la desviación estándar es útil siempre y cuando estemos comparando conjuntos de datos que tengan promedios similares. En este caso, los promedios de los dos operarios eran el mismo o podría ser muy cerquita, muy cercanos y sería útil. Pero cuando los promedios son muy diferentes, pues ahí ya no tienes mucha significancia o mucha relevancia comparar a los dos, o a los tres, o a los cuatro, o a los cinco, a los que sea. Ahí ya no sería muy útil. Es muy útil cuando los promedios son muy parecidos o son los mismos, como en el ejemplo que estamos viendo. Pero si son muy diferentes, ahí ya no es tan útil, porque ya no tengo un parámetro para medirlos, para compararlos. Porque si el uno fabrica en promedio 100 y el otro en promedio 50, pues ya la cosa es muy diferente. Entonces, para que lo tengan ahí presente en eso. Y lo último, el último elemento, parámetro que nos queda por calcular, se llama el coeficiente de dispersión o de variación. Y simplemente es un porcentaje, es la medida pero dada en porcentaje. Y se calcula
obteniendo o haciendo una división, más bien simplemente haciendo una división y multiplicando por 100 para que me quede un porcentaje. Entonces, ese coeficiente de dispersión o de variación me va a dar una relación en porcentaje de qué tanto varían los datos. ¿Cómo se calcula? Si tengo una población, estoy trabajando con toda la población, entonces cojo la desviación típica o estándar, que es ρ, y la divido entre mu, ojo, acá está mal, entre mu, que es el total, el promedio de la población. Entonces cojo la desviación estándar o desviación típica y la divido entre el promedio. Como acá estoy hablando de la población, aquí no es x barra, sino mu. Es ρ sobre mu y lo multiplico por 100 para que me quede en porcentaje. Y si estoy trabajando con una muestra, cojo S, que es la desviación estándar o típica de la muestra, y ahí sí lo divido entre el promedio, que es x barra, y el resultado lo multiplico por 100. Y listo. Entonces, para los dos ejemplos de ahora, para el del operario A y del operario B, entonces, la varianza, la desviación, perdón, estándar. Ah, no, aquí están tomando son otros dos operarios, no los de arriba. Acá me están diciendo un operario D y un operario C. Miremoslo acá en el ejemplo. ¿Dónde está? Ah, no, estaba arriba entonces. En el ejemplo. Ah, sí, acá dice, por ejemplo, en este operario C. El operario C tiene un promedio de 40 unidades fabricadas por hora con una desviación estándar de 5. Y el operario D produce en promedio 160 unidades por hora y una desviación estándar de 15. Entonces, miren que aquí ya los promedios son muy diferentes, entonces ya no tengo eso de arriba, pues ya compararlo no tiene mucho significado o tiene mucha relación. Aquí le calculan el coeficiente de dispersión a estos señores en porcentaje. Entonces, el promedio del operario C era de 5, era de 40 y la desviación de 5. Entonces simplemente dividen esos dos y lo multiplican por 100 y el resultado lo expresan en porcentaje. Quiere decir que el coeficiente de dispersión de este señor es de 12,5%. Y el del operario D, su promedio era de 160 unidades por hora y su desviación típica o estándar era de 15. Dividimos estos dos y lo multiplicamos por 100 y nos muestra que el coeficiente de dispersión o de variación es de 9,4. Es simplemente hacer la división. Si lo hiciéramos con los de arriba, entonces simplemente la desviación del 1 creo que fue del 25, decíamos, y el promedio era de 53,75. Dividimos esos dos, lo multiplicamos por 100 y el promedio, el coeficiente, perdón, de dispersión del segundo operario, el operario B, la desviación era de 12 y el promedio era 53,75. Al resultado lo multiplicamos por 100 y listo. Esto me muestra en porcentaje qué tan disperso está cada uno de los operarios con respecto al promedio. Entonces ya expresado en porcentaje, no en valores numéricos, sino en porcentaje. Y esos son los tres elementos que calculamos o los tres parámetros para medir la dispersión o variación de una muestra o de una población respecto a los datos numéricos que se tomaron. Entonces, varianza, desviación estándar y coeficiente de dispersión o variación. Para ustedes en la aplicación, si yo lo llevo a Excel, entonces me va a salir de la guía, me voy a ir para Excel, les simplifico toda la carreta que les acabo de dar en esta hora y pedazo, se simplifica o se resume a, digamos que por acá voy a tener al operario A, y por acá voy a tener al operario B. ¿Ves? Todo eso se va a reducir a lo siguiente. No sé, me voy a traer los valores que están allá en el módulo, en la guía. Entonces, vamos a copiar los números. Y voy a hacer todo ese ejercicio ahí en 30 segundos, por decirlo así. A ustedes se les resume todo eso de una manera muy sencilla. Entonces, el operario A tenía 60, 30, 40. Entonces, 60, 30, 40, 30, 40. Y en las otras 3 horas tenía 100, 20, 80, entonces 100, 20, 80 y en las últimas 2 horas tenía 60 y 40. 60 y 40. Voy a trabajar con los mismos valores que tenía la guía, listo. Y el operario B tiene 50, 60, 60, 50, 60,
60, 40, 80, 50, 50, 40, 80, 50, 50 y el último valor era de 40. Listo, estos eran los valores que teníamos allá. Entonces, si yo quiero calcular el promedio, entonces, utilizando funciones de Excel, la tarea es muy fácil. Me paro en la casilla, me puse donde no era, bueno, vamos a bajarlo. Quiero calcular el promedio. Entonces me paro en la casilla y le digo promedio. O vengo por acá en insertar función y le digo promedio. Entonces metámonos por acá por el lado largo. Insertar función. Vengo y busco la función promedio de Excel. Entonces por acá hay una que se llama promedio. Entonces le digo promedio y le digo aceptar. ¿Promedio de quién? De estos números que tengo acá. Le saco el promedio y le digo aceptar. Me va a dar 53,75, que era el mismo dato que estaba allá. Le voy a sacar el promedio al otro, simplemente arrastro la fórmula porque es la misma fórmula y me va a dar lo mismo, me saca el promedio de los datos de abajo. Quiero sacar la varianza, le voy a poner var a esta señora. Entonces vengo a Excel y le digo insertar una función, me vengo aquí a todas y vamos a buscar una función que se llama var. Entonces me dice varianza. Entonces tengo var p, var s. Var P es para toda la población, var S es para una muestra. En el caso de nuestro ejemplo, estábamos trabajando con toda la población porque tenía las 8 horas del día, no con una muestra. Entonces le digo var.p. Acá me dice calcula la varianza de toda la población. Entonces le digo aceptar. Vengo y selecciono los datos que corresponden al operario A y le digo aceptar. Pues todo eso que hicimos allá en esas fórmulas matemáticas se resumen a Excel a esto, vean, una función. Él internamente sabe lo que tiene que calcular, las operaciones matemáticas. Entonces aquí, var P, miren que me dio lo mismo, 623,438. Y aplico la misma función para el siguiente operario, entonces puedo copiar porque es la misma fórmula, la puedo arrastrar. Y miren que me da lo mismo que nos dio allá con los números en matemáticas, 148,438. Entonces todo eso se simplifica en esta función. La desviación es típica, desviación típica o estándar. Vamos a colocarle desviación estándar. Desviación estándar. Entonces, bueno, aquí ya no tiene negrilla, no tiene cursiva, está más grande, pongámosle todo para que quede lo mismo. Desviación estándar. Entonces lo reducimos a la siguiente función. Función, recuerden, para la promedio, pues función promedio para la varianza var.p, si es toda la población, o var.s, si es una muestra. Para la desviación estándar, entonces, insertar función, vamos a buscar por acá la función des est, y aparece para una muestra, entonces .m, o para toda la población, des est.p, para toda la población. Entonces le digo, en este caso estoy trabajando con toda la población, le digo aceptar, selecciono los valores y le digo aceptar. Y me va a dar el mismo resultado que teníamos ahora. Voy a subirle aquí un poquitico el tamaño para que lo vean. 24,9687, yo lo había aproximado a 25 para el operario A, y como es la misma para el operario B, simplemente lo arrastro y él me copia los valores, y la del operario B era 12,1835, yo lo había aproximado a 12. Entonces aquí tengo la desviación estándar, aquí tengo la varianza calculada con funciones, y el último es el coeficiente de desviación o coeficiente de variación. Entonces, ¿cómo se calcula ese? Profe, ¿cómo es que se llama la anterior? Desviación estándar o típica. Ah, ya. Este se llama varianza. Y el último era coeficiente de desviación o coeficiente de variabilidad. ¿Cómo se calcula esta? Con una división. ¿Qué divido? Cojo el ρ o la S, o sea, la desviación estándar, y la dividimos entre el promedio. Esa es la fórmula que teníamos allá en la guía. La desviación estándar dividido entre el promedio y listo. Bueno, hay que expresarlo en porcentaje, entonces simplemente acá le coloco porcentaje, le voy a subir acá un poquitico el tamaño y le vamos a poner negrita y lo arrastro para el otro. Y entonces
Para el primero, la desviación estándar, bueno, este no estaba calculado allá en la guía, estaba hecho con el operario D y con el operario C, pero pues simplemente era desviación estándar dividido el promedio. Me da que el primer operario tiene una desviación del 40, un coeficiente de desviación del 46%, y el segundo operario, el operario B, tiene un coeficiente de desviación del 23%. Y todo eso que les hablé en todo este rato se resume a este pedacito que estoy mostrándoles aquí, que como les dije, en 30 segundos lo hacemos en Excel. Pero pues que necesitamos saber de dónde vienen todos estos números, cómo es que llegamos acá. Entonces, como ustedes son profesionales, por eso les hago todo el procedimiento matemático, pero en últimas ustedes van a utilizar la herramienta informática para el cálculo. Usted ya sabe todo lo que tuvimos que hacer para sacar la varianza, ya sabe todo lo que tenemos que hacer para calcular la desviación estándar. Y pues el coeficiente de desviación pues simplemente es hacer la división de esos otros dos y listo. Ahí está todo el ejercicio de hoy o todo lo que hicimos hoy resumido en funciones de Excel. Entonces pues eso nos ahorra muchísimo tiempo. A eso quiero llegar. Pero ustedes como profesionales tienen que comprender la naturaleza o la potencia que tiene esta aplicación para hacerme estos cálculos. Porque él internamente hizo todo eso que yo les mostré paso a paso, lo hizo ahí en unos cuantos segundos o en unos cuantos milisegundos, porque me escribe el resultado de uno. Y es el mismo que nos dio cuando hicimos con las operaciones matemáticas. Entonces, miren la importancia de conocer qué es lo que pasa detrás de cada función. Es que es muy fácil decir, no, la función, listo. Cualquiera maneja Excel. Bueno, cualquiera hace un cursito acelerado en el SENA y le enseñan a usar las funciones, pero no entienden cómo funcionan o qué es lo que hacen. Usted como profesional del área administrativa o contable, sí tiene que entender qué fue lo que hizo Excel para llegar a este número. Tiene que comprender en la naturaleza de todo lo que implicó llegar acá. Porque usted como profesional está en la capacidad de explicar qué significa esto. Un técnico contable, un técnico administrativo, coge Excel y le calcula esto. Y pregúntele qué significa esto, no va a tener ni idea. Pero usted como profesional sí va a tener la idea o sí tiene que tener el fundamento. Si le preguntan qué significa que la desviación estándar sea de 25, entonces usted dice, lo que pasa es que en promedio cada hora el operario A fabrica o tiene una desviación de 25 unidades de producto con respecto al promedio, sea por encima o sea por debajo, porque como él tenía unos picos. Y en el operario B vemos que la desviación es de 12 unidades con respecto al promedio. Visto en porcentaje, entonces el operario B tiene un porcentaje de desviación o un coeficiente de desviación del 23% y el operario A del 46%. Quiere decir esto que el operario B es más constante que el operario A. Eso lo puede decir usted como profesional porque usted sabe y entiende lo que significa esto. Un técnico está en la capacidad de calcularle estos números y ya, nada más. De ahí para allá, pare de contar. Es más, usted tendría la capacidad de explicar internamente cómo se llegó a esto. Usted podría decir, no, es que necesitamos calcular el promedio y después coger cada valor de estos y restarlo con el promedio y al resultado de la resta elevarlo al cuadrado y luego hacer la sumatoria y dividirlo entre el total de datos que eran 8 y eso me da este número. Usted como profesional podría decir eso, un técnico jamás le va a decir eso. No estoy desmilitando el trabajo del técnico, estoy exaltando la labor del profesional. ¿Por qué es profesional? ¿Cuál es la diferencia que tenemos? El profesional le puede interpretar todo esto y le puede decir cómo se obtiene. El técnico simplemente se limita a usar la función y pare de contar. Porque cualquiera de ustedes me diría, profe, y toda esa carreta que nos dio hoy para tener que decirnos que en Excel usamos la fórmula y ya, pues me hubiera hecho eso desde el principio y ya. Pero si ustedes fueran técnicos, yo hubiera hecho eso, yo hubiera hecho puros ejercicios de aplicar la función y ya. Pero ustedes son profesionales. Entonces, por eso me gasto más tiempo explicándoles el fundamento de dónde viene esto y qué significa que la función, porque es que la función es muy sencilla, la función es muy simple. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy, mis niños. Ha sido un gusto nuevamente tenerlos por acá. La próxima semana trabajamos con un ejercicio práctico, entonces, pues lo hago todo en Excel. Vamos a tener un enunciado de un problema y vamos a llevar los datos a Excel y lo vamos a ir sacando promedios, sacando todo esto que hemos visto, aplicando las funciones, ¿no? Ya como ustedes lo van a hacer, pero ya con todo un fundamento teórico detrás. Por eso ustedes son profesionales. Entonces,
Ha sido un gusto, ha sido un placer, mis niños, se me cuidan mucho, tienen ahí no, ya no les queda descanso, ya van para la otra clase, qué pena con ustedes. Ah. Hasta la Profe. próxima semana, Gracias, se me profe. cuidan mucho. Gracias, profe. Listo, Chao, que tengan profe, excelente día. gracias. Estaba Chaitos. muy emocionado por el día del profesor. Espera, yo les dije que iba con toda, al principio, ¿no? Chaito, pues.